Un saludo muy especial para quien nos acompaña hoy en esta inmersión profunda. Es un verdadero placer, recibir a nuestra audiencia en un nuevo análisis a fondo. Y bueno, la sesión de hoy tiene un enfoque bastante singular y una misión muy clara. Sí, hola a todo el mundo. Y tanto que es singular, hoy vamos a hacer algo diferente. Exacto. Vamos a dedicar absolutamente todo nuestro tiempo a desgranar una sola fuente. Se trata de una historia de Reddit, es una publicación extensa, muy detallada y francamente escalofriante. Escalofriante es la palabra, porque nos permite observar con una precisión casi quirúrgica la anatomía del control dentro de una relación. Eso es, el objetivo hoy es diseccionar cómo un entorno que en principio parece totalmente seguro puede transformarse en una trampa y cómo una planificación fría y meticulosa puede ser la única vía de escape. A ver, es que resulta fundamental analizar este tipo de testimonios. Ilustran a la perfección una realidad criminológica y psicológica muy compleja. Quienes estudian las dinámicas de abuso saben de sobra que la violencia física rara vez es el primer paso. Claro, nunca empieza así. Nunca. El verdadero peligro suele comenzar con tácticas de control coercitivo que al principio se disfrazan de preocupación, de compromiso. Y este caso es un ejemplo paradigmático de esa escalada silenciosa. Totalmente. Para situar un poco a quien nos escucha en el contexto, nuestra protagonista es una mujer de 29 años. Lleva casada apenas 7 meses con, bueno, lo llamaremos Alex, de 30 años. 7 meses. Es poquísimo tiempo para llegar a ese nivel. Poquísimo. Y la narrativa subraya algo importante. Se conocieron en la universidad, durante su primer año. O sea, construyeron una amistad muy sólida antes de iniciar cualquier relación romántica. Y ella se llevaba de maravilla con la familia de él, ¿verdad? Muy cordial, sí, se llevaba genial. Esta premisa inicial derriba por completo el mito de que las relaciones abusivas siempre empiezan con señales de peligro gigantes desde el primer día. Todo apuntaba a una integración perfecta y a una base de confianza forjada durante años. Exacto. Y esa base previa de amistad es precisamente lo que hace que la disonancia cognitiva sea mucho mayor cuando la máscara empieza a caer. Claro, el desconcierto tiene que ser brutal. Lo es. Y lo que vamos a desentrañar hoy es la rapidez con la que ese espejismo se desvanece. El núcleo de este análisis gira en torno a un punto de inflexión increíble. Un marido que exige a su esposa llevar un rastreador físico. Enganchado a la ropa, literalmente. Esa exigencia no es la sumisión, sino la orquestación de una retirada estratégica magistral, una huida que culmina entregándole a él sus propios papeles de divorcio, los mismos que usaba para extorsionarla. Es que es fascinante. Resulta muy llamativo que todo este mecanismo de control se activara de una forma tan agresiva justo después de la boda. La protagonista describe cómo el comportamiento de Alex mutó. De forma implacable, además. Sí, empezó a interrogarla sobre cada pequeño detalle de su agenda, con quién se reunía, a dónde iba, cuánto tiempo exacto iba a tardar, y poco después instauró la rutina de revisar su móvil al terminar cualquier salida. Madre mía. Y no solo eso, comenzó a investigar de forma intrusiva a cada persona de su círculo de amistades. Bueno, es que esto es un manual de escalada de control coercitivo de la A a la Z. Cualquier persona familiarizada con estas dinámicas reconoce de inmediato que no se trata de simples celos. No, para nada. Al auditar su teléfono móvil y mapear toda su red social, este hombre está llevando a cabo una evaluación de amenazas. Necesita asegurarse de que es el único narrador en la vida de su pareja. Aislarla, básicamente. Exacto. Si aísla a la víctima de voces externas que puedan cuestionar su comportamiento, garantiza que su versión de la realidad sea la única que existe en ese hogar. Y esa necesidad de acaparar el control se extendió rapidísimo al terreno económico. A pesar de que antes del matrimonio ambos habían acordado de forma explícita mantener sus finanzas separadas, Alex comenzó a insistir, pero de manera muy vehemente, en vincular todas las cuentas bancarias. La excusa clásica. Sí. Su justificación era que él debía ser el, cito textualmente, encargado de las finanzas familiares. Este giro tan radical tras firmar el matrimonio sugiere que para él la boda representaba una transferencia de propiedad. Una transferencia de autoridad, no una asociación entre iguales. Y la coerción financiera es una de las barreras más efectivas para evitar que alguien abandone una relación. Claro, sin dinero no te vas. Así de simple. Al fusionar los recursos, él adquiere la capacidad de monitorizar cada céntimo que se gasta, rastrear movimientos con los recibos y dejar a la otra persona sin la liquidez mínima necesaria para huir. Es un acorralamiento progresivo.
Un acorralamiento de manual que nos lleva directamente al detalle detonante, el momento que precipita toda la acción. Alex debe ausentarse durante 2 semanas por un viaje de negocios a California. Y aquí es donde cruza todas las líneas. Todas. Antes de irse, cruza una línea que resulta profundamente perturbadora, no solo por la invasión a la privacidad, sino por la absoluta desfachatez. Le exige a su mujer que durante esas 2 semanas lleve puesto un pequeño rastreador físico. Es increíble. Hablamos de un dispositivo con un clip diseñado para engancharse en el cinturón. Quería monitorizar su ubicación exacta en tiempo real, cada segundo del día. Es que exigir a una pareja que lleve un localizador físico es un comportamiento propio de la supervisión penitenciaria, no del matrimonio. Lo que hace que este nivel de vigilancia funcione temporalmente es la amenaza constante que pendía sobre ella. Ese mecanismo de terrorismo emocional que él utilizaba a diario. La protagonista revela que Alex le recordaba constantemente que, si alguna vez sospechaba de una infidelidad, le entregaría los papeles de divorcio ese mismo día. Y no era un farol. El cajón de su escritorio. Era un recordatorio físico diario de que su estabilidad dependía de la obediencia total. Mantener esos documentos legales a la vista es una táctica de intimidación clásica y muy cruel. Crea un estado de ansiedad perpetua. El mensaje subyacente está clarísimo. Puedo destruir tu vida y tu reputación en cualquier momento si te sales del guión. Pero la ironía es maravillosa. Esa arrogancia al dejar los papeles accesibles le dio a ella la clave para entender el verdadero peligro en el que estaba. Y esa comprensión desencadena la fase de planificación en las sombras. La mejor parte. Una vez que Alex vuela a California, ella toma la decisión firme de marcharse antes de que él vuelva. Pero claro, el primer paso para organizar una salida es evaluar el terreno. Inspecciona su propia casa y... 3 cámaras. Tela. Una enfocando la cocina, otra en el salón y una tercera en el dormitorio principal. De repente, su propio hogar se revela como un entorno de vigilancia total. Un panóptico. El descubrimiento de cámaras ocultas en el propio domicilio genera un impacto psicológico devastador. Destruye la premisa de que el hogar es un refugio. Pero la reacción de esta mujer demuestra una frialdad analítica extraordinaria. Porque el instinto primario sería arrancarlas de la pared, ¿no? Claro, destruir los dispositivos o llamar inmediatamente para confrontar al observador. Ella, en cambio, comprende que alterar el entorno alertaría a Alex, a miles de kilómetros. Le daría tiempo para regresar o enviar a alguien. Cuarto de baño como sala de operaciones. Al ser el único espacio libre de cámaras, empezó a fingir duchas prolongadas, dejando correr el agua para enmascarar cualquier sonido, mientras usaba su teléfono para organizar la fuga. El baño se convierte en su búnker estratégico, y desde ahí toma decisiones brillantes. Hay quien podría preguntarse por qué no acudió inmediatamente a los servicios locales para víctimas de violencia doméstica, que es lo primero que se suele recomendar. Es que esa decisión subraya lo sofisticada que era la red de control. Resulta que la hermana de Alex, su cuñada, ocupaba un alto cargo como voluntaria precisamente en esa organización de ayuda local. Estaba completamente rodeada. Totalmente. Ella evaluó que esa estructura estaba comprometida. Si buscaba asistencia allí, la información se filtraría a la familia política en cuestión de minutos, detonando la alerta antes de tiempo. Esto invita a reflexionar sobre cómo los agresores se benefician de la infiltración indirecta en las redes de apoyo. Ella se dio cuenta de que estaba aislada, amigos en común, sin familia biológica cercana que la acogiera y una familia política inherentemente desleal a ella. Ante esta vulnerabilidad, su única opción era el ámbito legal privado. Contacta a 2 abogados independientes para que revisen los infames papeles de divorcio del escritorio de Alex. Y el análisis de esos documentos destapó un panorama espeluznante. Mucho peor de lo que esperaba. Los abogados detectaron que las cláusulas no eran genéricas. Había disposiciones muy agresivas sobre la custodia y los derechos respecto a futuros hijos, redactadas como certezas absolutas, no como meras hipótesis. Para un ojo experto en derecho de familia, esas cláusulas hacen saltar todas las alarmas. Configuran un escenario claro de coerción reproductiva. La deducción de ella y de los abogados fue que el plan a largo plazo de Alex involucraba dejarla embarazada de forma deliberada. Para atraparla definitivamente. Exacto. En el ciclo del control coercitivo, un embarazo es la herramienta definitiva de anclaje. Una vez que existe un vínculo biológico, las barreras para escapar se multiplican exponencialmente.
Esos papeles eran un contrato preestablecido para asegurar el control absoluto a través de una vida que aún no existía. Con esta cuenta atrás, la urgencia de abandonar la casa se vuelve crítica. Pero necesitaba una coartada impenetrable para poder embalar sus cosas sin que la red de informantes, o sea, los suegros y amigos, dieran la voz de alarma. Y la estrategia que despliega es digna de estudio en cualquier academia. Empieza a difundir con gran entusiasmo que está organizando una escapada sorpresa muy romántica para recibir a Alex tras su viaje. Una maniobra de despiste psicológico brillante. Utiliza el propio ego de su agresor como escudo. Al anticipar que la información llegaría a Alex, le proporciona la narrativa exacta que él desea escuchar. Y lleva la farsa un paso más allá, involucrando a la mismísima suegra. Le pide que le enseñe a cocinar las recetas favoritas de la infancia de Alex. Con este movimiento tan simple, neutraliza a la principal observadora del bando contrario. La convierte en cómplice involuntaria. Mientras la suegra informa orgullosa de las dotes culinarias de la esposa, ella gana tiempo y espacio para vaciar su vida en secreto. Es una comprensión profunda de la psicología familiar. Pero, claro, la manipulación social solo cubre la fase de empaquetado. Para el traslado físico de los muebles bajo la mirada de vecinos y cámaras, necesitaba un factor externo de confusión. Y aquí entra la meteorología. Le da un toque casi cinematográfico. Ella consigue que su empresa le apruebe un traslado inmediato a una sucursal al otro lado del país, con aumento de sueldo incluido. Y con el destino cerrado, contrata a una empresa de mudanzas para realizar el trabajo durante una severa tormenta de 2 días que azotaba la ciudad. Vientos huracanados, granizo, cortes de luz. El caos acústico y visual perfecto. El golpe maestro ocurre en plena tormenta. Ella misma apaga el cuadro eléctrico principal de la vivienda, simulando un corte de luz por los relámpagos. Graba un vídeo del clima extremo desde la ventana y se lo envía a Alex lamentando el apagón. Al cortar la corriente, las 3 cámaras ocultas quedan inutilizadas. Desactivación técnica impecable y con negación plausible. Y en esa ventana de oscuridad, los operarios sacan todas sus pertenencias. Pero la verdadera astucia no es lo que se lleva, sino lo que deja atrás. Quienes analizan perfiles narcisistas saben que, ante la pérdida repentina de control, la reacción inmediata será fabricar una narrativa de victimización. La técnica Darbo. Eso es. Negar el abuso, atacar a la víctima e invertir los roles. Buscará acusarla de robo, vandalismo o inestabilidad mental para destruir su credibilidad. Conociendo ese riesgo, ella ejecuta el escape al milímetro. Deja los muebles, la electrónica y las cosas de Alex absolutamente intactos. Limpia la casa hasta dejarla impecable y antes de salir toma decenas de fotografías detalladas de cada habitación con la marca de tiempo digital registrada. Esas fotografías con metadatos son el equivalente a un escudo legal antimisiles. Es la anticipación pura frente al contraataque difamatorio. Una lección vital sobre protección probatoria. Y la explosión de ira no se hizo esperar. El día que Alex regresa, espera una cena romántica y una esposa dócil. En su lugar se encuentra la casa vacía de las cosas de ella y a un agente judicial en la puerta. El agente le entrega formalmente los papeles del divorcio, pero no sus papeles coercitivos. Esos acabaron en la trituradora, sino una demanda interpuesta por ella. La confrontación con la pérdida absoluta de poder provoca una herida narcisista profunda. La fachada de control calculado se desmorona y da paso a una rabieta destructiva brutal. Los reportes describen a un Alex fuera de sí. Entra gritando, destroza su propio televisor, hace añicos la mesa del comedor y empieza a propinar puñetazos contra las paredes de pladur, abriendo múltiples agujeros. Su agresividad es tan descontrolada que el agente judicial solicita intervención policial. Termina arrestado por alteración del orden y daños y es su propio padre quien tiene que pagar la fianza para sacarlo del calabozo. Y aquí es donde la técnica Darbo entra en juego de forma casi cómica por lo torpe que es. Como era previsible, Alex intenta manipular a las autoridades y a su entorno, afirmando que los destrozos no fueron obra suya, sino de su esposa, argumentando que ella sufrió un episodio de locura. Pero la física elemental desmanteló su mentira en segundos. Por un lado, las fotos con marca de tiempo demostraban que la casa estaba perfecta. Pero la evidencia empírica definitiva fue la altura de los daños. Los agujeros en la pared estaban situados a la altura de la cabeza de Alex, a 1,90 m. Nuestra protagonista apenas alcanza el 1,62 m. Era anatómicamente imposible.
Es fascinante ver cómo la ira nubla el pensamiento espacial básico de un agresor. Olvidó que las pruebas matemáticas y fotográficas son insensibles a la manipulación emocional. Este triunfo probatorio nos abre la puerta a examinar la reacción del entorno social, que siempre es un factor crítico. Argumentaban que los cargos criminales ponían en riesgo la carrera profesional de Alex. Priorizaban el currículum del agresor por encima de la seguridad de ella. Y por el lado de los amigos, la temida equidistancia. Decidieron no tomar partido, sugiriendo que ella quizás había exagerado. Declararse neutral en una situación de abuso documentado es tomar partido tácitamente por el agresor. El entorno social suele preferir mantener el status quo antes que confrontar a alguien de su círculo. Es una forma de complicidad sistémica asombrosa. Ante este coro de facilitadores, resulta inspirador descubrir de dónde extrajo ella la fuerza moral. Venía de la historia de su abuela. Relata que su abuela permaneció casada toda su vida con un hombre extremadamente manipulador. En aquella generación, el divorcio era casi inviable. La abuela aguantó, pero siempre le transmitió un deseo: haber podido ver la verdadera naturaleza de su marido a tiempo para escapar. Este es un componente intergeneracional de un peso tremendo. Ella no solo huía de Alex, estaba honrando la memoria de su abuela, rompiendo un ciclo de sumisión forzada. Transforma el trauma heredado en acción protectora. Una claridad moral que contrasta de manera escandalosa con la reacción de la hermana de Alex, la famosa cuñada que era voluntaria en la organización de apoyo a víctimas. Le envió una carta de 5 páginas justificando la vigilancia de su hermano, acusando a la víctima de buscar fama y atención y llamándola a ella la verdadera abusadora. Esa carta es evidencia de una hipocresía institucional alarmante. Que alguien vinculado a la protección de personas vulnerables actúe como apoderada del control coercitivo de su propio hermano pone de manifiesto cómo el sesgo familiar corrompe el juicio profesional. Pero tuvo repercusiones. El abogado de la protagonista tomó la carta acusatoria, la adjuntó a los expedientes policiales del arresto y al fallo judicial y envió el paquete completo a la dirección de la organización. La junta directiva, al ver que una de sus representantes defendía abiertamente tácticas de acoso, procedió a destituirla de inmediato. Un cierre de ciclo totalmente necesario. Aquellos que operan bajo el paraguas de la defensa de los derechos humanos no pueden ser facilitadores de abusadores en su vida privada. Llegamos así al desenlace legal. Se convoca una sesión de mediación formal a través de Zoom. Durante la videollamada, Alex exige que ella confiese públicamente haber orquestado una farsa, solicita compensación económica por los días de salario perdidos en el calabozo y demanda que ella regrese al hogar para cumplir sus deberes como una esposa adecuada. El contenido de esas demandas revela la estructura mental de un individuo que se percibe a sí mismo como víctima de un robo de propiedad. La convicción de que la otra persona le debe obediencia incondicional es el rasgo definitorio de este perfil. Pero la justicia no suele tener tolerancia ante este nivel de desvarío. El juez a cargo del caso no tuvo ninguna paciencia. Declaró a Alex en desacato hasta en 4 ocasiones por interrupciones constantes. Desestimó el testimonio de la familia política. Y al dictar sentencia aprobando el divorcio, catalogó a Alex como un narcisista severo, recomendándole que, dado su nivel de amor propio, lo mejor sería que se casara con un espejo. Una intervención judicial que valida íntegramente la experiencia de la víctima. Quita el peso de la supuesta neutralidad y pone la responsabilidad directamente sobre el perpetrador. Al final, vemos a una protagonista libre, con un nuevo empleo y asistiendo a terapia. Mientras tanto, Alex terminó perdiendo su propio empleo debido a los antecedentes penales recientes. Llegados a este punto, merece la pena condensar las lecciones clave. Esta historia desmonta la idea de que el abuso requiere violencia física. Queda en evidencia que el control de la información, la invasión del espacio mediante cámaras y la monopolización de los recursos financieros constituyen una forma de secuestro psicológico. Y subraya el inmenso poder de la prudencia táctica. La neutralización de un perfil manipulador requiere disciplina organizativa. Asegurar independencia financiera, establecer alianzas legales en silencio y generar pruebas documentales empíricas que sean inmunes a la manipulación. Es fundamental que nuestra audiencia retenga la importancia de confiar en el propio instinto frente a las justificaciones del entorno. Si un requerimiento se siente como una restricción a la libertad, es vital no ignorar esa alerta escudándose en la supuesta protección mutua. La empatía ciega puede ser peligrosa.
Ninguna estructura afectiva sana demanda el sacrificio de la privacidad y la autonomía como prueba de lealtad. Jamás. Una conclusión contundente. Para cerrar nuestra sesión de hoy, queremos dejar una reflexión final para que quien nos escucha explore por su cuenta. Vivimos en una era donde compartir la ubicación GPS, sincronizar cuentas bancarias en aplicaciones y monitorizar los hogares con cámaras inteligentes es la norma absoluta. Frente a esta hiperconectividad, cabe preguntarse, ¿dónde se sitúa exactamente la frontera entre el cuidado mutuo y el inicio de un control coercitivo digital? ¿Están estas tecnologías fomentando la confianza o hemos normalizado una infraestructura de vigilancia que facilita enormemente el trabajo a quienes desean ejercer control desde las sombras? Un dilema muy pertinente para los tiempos que corren. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima ocasión.